Bien, buenas tardes. Pues vamos a continuar esta serie de videos en torno a Martin Heidegger y hoy hablaremos sobre Ser y Tiempo. Ser y Tiempo, como sabemos, es la principal obra de Martin Heidegger, la obra que, como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, le dio este salto a la fama en el ámbito filosófico y también en otros ámbitos del saber. Es una obra que se publica en 1927, pero como ya habíamos indicado, cuenta con varias versiones previas, ya que no estaba pensado como libro. Ya lo hemos señalado en ocasiones anteriores, se trató o nace a partir de una reseña de un epistolario. Posteriormente, el contenido es expuesto en una clase en la Universidad de Marburgo y por la exigencia, por las consideraciones de la propia universidad, se exige que publique algo para obtener una cátedra de carácter ordinario. El propio Heidegger, en un escrito autobiográfico, así lo señala en 1963 en su texto Mi camino en la fenomenología. Cito: Querido colega Heidegger, ahora tiene usted que publicar algo. ¿Tiene usted un manuscrito a punto? Con estas palabras entró un día del semestre de invierno de 1925-1926 el decano de la Facultad de Filosofía de Marburgo en mi cuarto. Claro que sí, le contesté, a lo que el decano replicó, pero ha de ser impreso a la carrera. Lo que pasaba era que la facultad me había propuesto un Nicoloco como sucesor de Nicolai Hartmann para la primera cátedra filosófica vacante. Pero entre tanto fue devuelta la propuesta de Berlín en razón de que yo no había publicado nada en los últimos 10 años. Fin de la cita. Ese es el motivo por el que Heidegger se apresura a redactar un manuscrito y esa redacción se va a extender en 1926 y al final tiene que cortar la extensión y la problemática que está discutiendo y lo envía a Edmund Husserl, quien Husserl ya le había comentado que tenía las puertas abiertas del anuario de fenomenología que él dirigía para publicar algo. Y ahí envía ese texto que, como sabemos, debido a la extensión en primer lugar, tuvo que ser cortado. Entonces queda publicado en las primeras ediciones como primera parte. Desde su publicación en 1927 hasta 1932, Heidegger seguirá teniendo en mente la posible continuación de ese proyecto, es decir, la segunda parte de Ser y Tiempo. En 1932, finalmente inicia otro proyecto que es lo que vamos a conocer como la famosa Kehre, el giro, y que dará pie a el segundo, digamos, momento de la obra de Heidegger, que tiene que ver entonces con el pensar ontohistórico. En una carta del 18 de septiembre de 1932 a su amiga Elizabeth Blochmann, Heidegger escribe lo siguiente: Por el momento estoy estudiando mis manuscritos, esto es, me leo a mí mismo, y debo decir que esto, en lo positivo y en lo negativo, es mucho más fructífero que otras lecturas. Ya hay especulaciones y se hacen discursos sobre el hecho de que estaría escribiendo Ser y Tiempo 2. Está bien así. Pero, puesto que Ser y Tiempo 1 era para mí un camino que me conducía hacia algún lugar y este camino ahora ya no es transitado y está cubierto de malezas, no puedo escribir ya Ser y Tiempo 2. Tampoco estoy escribiendo otro libro. Fin de la cita. Con eso y a partir de otros escritos, uno que está publicado como una especie de testamento, como anexo al volumen 66 de la Gesamtausgabe, Vecinum, en ese escrito también Heidegger señala que a partir de 1932
inicia la propuesta del pensar ontohistórico que se va a ir consolidando en los siguientes años y que, como sabemos, quedará congregado en un texto principal que es Aportes a la Filosofía, Beiträge zur Philosophie. Entonces, la primera parte de ese tiempo se publica en 1927, evidentemente tiene un eco importante. Heidegger mismo va a ser conocedor, digamos, de ese eco, de esa recepción que se tiene. Por ejemplo, hay algunas indicaciones en cartas que él mismo da a conocer de lo que se está diciendo de ese tiempo. Por ejemplo, en 1929, en algunas cartas, señalo lo que dice aquí. Cito: evidentemente siempre es para mí un objetivo esencialmente secundario preocuparme indirectamente del hecho de que tantos y tantos libros no sean escritos. Este efecto es apenas visible, pero más importante que todo, discipulado sospechoso. Las experiencias con Ser y Tiempo, es decir, los aspavientos hechos con este libro, incluso en el periódico, solo han reforzado en mí la cautela frente a los contemporáneos. No se trata de jugar el papel infructífero del incomprendido, pero sí, frente a los cambiantes aseguramientos de una falsa hermandad, procurar una verdadera comunicación. Esta es una carta del 25 de agosto de 1929 a Julius Stenzel. Y luego en otra carta, el 3 de septiembre, a Levitt le escribe lo siguiente: es totalmente indiferente para mí si alguien sigue Ser y Tiempo. Nunca esperé ni un solo instante que mi trabajo provocaría impulsos reales de modo directo e inmediato. El texto Ser y Tiempo se va a constituir entonces como un texto que será revisado en múltiples lugares, en múltiples sentidos, y efectivamente va a ser uno de los clásicos de la filosofía del siglo XX. Ante ello, siempre surge la pregunta de qué, como hemos ya señalado en varias ocasiones, qué nivel de radicalidad está en juego en tal texto. Vamos a señalar algunos puntos que pudiesen ser interesantes. Hay varias cuestiones que Heidegger señala a lo largo de su obra y en los epistolarios. Por ejemplo, en algún momento habla del inicio real de Ser y Tiempo, ¿no? Y este inicio lo ubica en el parágrafo 12, en donde comienza el análisis precisamente del ser en el mundo como tal. Ese es uno de las indicaciones que Heidegger da. El otro es que hay una cita del sofista de Platón y hace unas reflexiones al respecto. Esto en otro momento él lo señala como un prólogo. El prólogo a la obra de Ser y Tiempo es precisamente esa cita del sofista. Y en otro momento, concretamente en una carta a Bultmann, también en 1929, señala que intentó escribir otra introducción para la segunda edición. El libro se publica en 1927, en 1928 ya se había agotado y le piden su autorización para la segunda edición, que se va a llevar a cabo en 1929. Desde principios de año, en enero, Heidegger comienza con la idea de escribir una nueva introducción para Ser y Tiempo, ¿no? Y esto quizás por lo que él mismo estaba señalando en algún momento, que el inicio real del texto es el parágrafo 12, es decir, la descripción fenomenológica de nuestro estar en el mundo comienza precisamente en ese parágrafo. Y lo que añade de forma previa son una serie de elementos preparatorios para la comprensión del texto, cosa que en algunos casos o algunas lecturas pudiesen verse complicadas en ese sentido, un poco también como ocurrió con otros libros de
Husserl, como es el caso de las ideas 1, ¿no? En donde el análisis de la actitud natural sería el inicio propuesto de ese libro y le añade una serie de parágrafos previos que complican, digamos, el acceso a ese inicio previsto. Entonces, quizás Heidegger estaba pensando en llevar a cabo una nueva introducción, más bien con miras a ese inicio como él lo estaba viendo en el parágrafo 12. Esto no lo lleva a cabo y más bien se apoya en los apuntes y en las conferencias que había dado en torno a Kant y, como sabemos, prepara la publicación del libro Kant y el problema de la metafísica. Pero ese texto le dice a Bullmann, está pensado como una introducción a Ser y Tiempo, ¿no? Cito, es una carta del 9 de abril de 1929. El libro Kant y el problema de la metafísica fue pensado como una introducción a Ser y Tiempo. Puesto que el escrito ha de ser a la vez una introducción a Ser y Tiempo, tengo que darle una configuración más fácil. En las próximas semanas voy a ver si puedo utilizar esto para algunas experiencias a partir de las discusiones de Davos, que como sabemos son las discusiones que Heidegger va a tener con Cassirer en torno a la interpretación sobre Kant. Quizás por la preparación de ese diálogo con Cassirer en Davos y por las clases que preparaba, no llevó a cabo esa introducción prevista Ser y Tiempo, y quedaría entonces el texto Kant y el problema de la metafísica como una posible introducción. Pero bueno, vamos a regresar al texto mismo con algunas indicaciones. En español sabemos que se cuenta fundamentalmente con dos traducciones, ¿no? La traducción de José Gaos de 1951, ¿no? Voy a permitir mostrarla. Bueno, mi ejemplar está un poco maltratado, no tiene la cubierta, pero esta es la primera traducción completa que se lleva a cabo de Ser y Tiempo a otro idioma. Ya habíamos indicado que hubo traducciones parciales al francés, traducciones parciales a japonés, pero la primera traducción completa es esta que realiza José Gaos y que, de acuerdo con algunos comentarios de él mismo, lo llevó a cabo en sus cursos en la UNAM. Ahí fue traduciendo y trabajando el texto con sus discípulos. Muchos años después vamos a contar con otra traducción, que es la de Jorge Eduardo Rivera, la primera versión se llevó a cabo en la editorial universitaria por parte de la Universidad de Chile, y esta primera edición es de 1997, ¿no? Y posteriormente contamos ya con la versión en la editorial Trota. Esto es importante señalar que la versión de Rivera es una versión que llevó muchos años, de acuerdo con el propio testimonio de él, alrededor de 30 años, y fue precisamente por el trabajo que realizó también en sus cursos, también en diálogos con Gadamer, en diálogos con el propio Heidegger, y que al final tuvo una serie de problemas en cuestión de derechos de publicación. Por eso primero solamente fueron concedidos los derechos para Chile y posteriormente ya para los países de habla hispana. Vamos entonces a hacer a retomar algunos puntos en torno al contenido, digamos, de Ser y Tiempo. El texto se llama en alemán Sein und Zeit. José Gaos
en la traducción que lleva a cabo coloca el ser y el tiempo, ¿no? En el buen castellano que usa. Rivera traduce ser y tiempo, ¿no? Vamos a ver. Y pudiese parecer un asunto secundario la cuestión del artículo, pero quizás no lo es, ¿no? Uno de los puntos centrales que Heidegger va a destacar tanto en esta obra como en la obra posterior es el carácter de unión, ¿no? O de copertenencia entre lo que es y su dimensión temporal, ¿no? Es decir, entre ser y tiempo. ¿Y en qué medida eso pues forma parte de la maravilla del mundo, ¿no? Y que quizás en la época técnica contemporánea eso se deja ver en pocas situaciones y es aprehendido como acontecer o como acontecimiento, ¿no? Hay varios momentos en los que Heidegger deja ver esa perspectiva de copertenencia, ¿no? Entre el ser y el tiempo, entre ser y tiempo. Y más bien entonces remite a la importancia del carácter verbal, ¿no? En tanto acontecer, y no al carácter cerrado de lo substantivo, ¿no? de, del positum, en tanto algo puesto ahí, en tanto algo que aparece y que es aprendido como algo cerrado, como un ente, pero que ese carácter de estar siendo ese ente es tematizado como sustantivo, ¿no? Y entonces tendríamos ahí que gran parte de la tradición occidental ha aprendido al mundo o lo que aparece en términos substantivos, ¿no? Esto en alemán, o sea, tenemos el sustantivo. Hay una palabra que es Hauptwort. Perdón. Hauptwort, es decir, la palabra principal. Y tendríamos el verbo, que es Zeitwort, es decir, la palabra temporal. Y esto no es secundario, porque precisamente lo que ha ocurrido en Occidente es que el sustantivo o el substantivo, ¿no? en su sentido original, es precisamente eso que subyace, eso que es lo principal y es de lo cual entonces se predica todo lo demás, ¿no? Todo lo demás sería de carácter secundario porque se dice respecto de eso primario, ¿no? Y esto, sabemos, tiene un de sus raíces en los planteamientos de Platón, pero también fundamentalmente de Aristóteles, ¿no? El sustantivo, ya lo señalamos en otra ocasión, es precisamente la traducción del hipokeimenon, ¿no? El carácter subjetivo, substantivo, de substrato, de substancia del hipokeimenon, que es una de las formas o la forma privilegiada en la que se habla de la usía, ¿no? Que es precisamente el modo de hablar del ser por parte de Aristóteles, el modo privilegiado. Y lo que Hegel va a enfatizar es precisamente este carácter de verbo, es decir, la palabra en su carácter
temporal, ¿no? Y curiosamente el verbo privilegiado, el verbo que va a tener esa dimensión, pues es precisamente el ser, ¿no? Es decir, ser pensado como verbo tendría que estar determinado por el tiempo. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en Occidente? Lo que ha ocurrido en Occidente, como ya hemos visto en otras ocasiones, a partir de Platón, ¿no? Esto que Heidegger va a nombrar el inicio de la metafísica occidental, lo que ha ocurrido es una separación entre el ser y el tiempo, entre ser y tiempo, una separación entre ser y tiempo, ¿no? En donde ser es pensado a partir de una dimensión y una determinación eterna, es decir, en donde no se ve afectado por lo temporal, con un carácter inamovible, ¿no? Con un carácter de inmueble, que eso es lo que va a retomar Aristóteles precisamente para pensar la usía en ese carácter de inmueble, y el ámbito del aparecer, el ámbito de la multiplicidad, está afectado precisamente por el devenir, es decir, por ese carácter temporal. Y entonces tendríamos que lo que aparece, aparece temporalmente, aparece en el tiempo. Lo que es en sentido estricto, ¿no? Ser en sentido estricto, no estaría afectado por el tiempo, sería de carácter unitario, estaría determinado por la unidad, estaría determinado por la eternidad, etcétera, ¿no? Todas esas determinaciones o dimensiones que buscamos. Y eso forma parte del trabajo de la filosofía occidental, como sabemos, en términos de la propia forma de preguntar. La pregunta por la esencia de las cosas iría dirigido en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué es el libro? ¿No? Con la pregunta ¿qué es el libro? Estoy preguntando por el quid, ¿no? El ti de esto, de esto que aparece, pero que, como ya sabemos, no nos interesa lo que deviene o lo que se destruye temporalmente. Por ejemplo, este ejemplar de Ser y Tiempo, que ya está un poco maltratado y deshojado, o si este libro es quemado o destruido, estaría afectado temporalmente. Pero la pregunta por lo que es un libro o el libro, ¿no? No sería afectado por ese carácter temporal, sino que la pregunta remite a la esencia del libro, ¿no? ¿Qué es lo que hace al libro ser precisamente el libro y qué lo diferencia de una taza, de unos anteojos, etcétera, ¿no? Eso son las preguntas que a lo largo de la tradición se caracterizaron por preguntas filosóficas y que en el fondo tendían precisamente a preguntar por la esencia de las cosas, ¿no? Es la pregunta por el ser, ¿no? Precisamente aprehendido en tanto esencia. Eso va a ser una de los hilos conductores a lo largo de la tradición metafísica occidental o la filosofía en esa idea que está señalando el propio Heidegger como metafísica. Mientras que el tiempo era un asunto secundario, era un asunto, vamos a decir así, mundano, ¿no? Era un asunto no filosófico, era precisamente esto que pasaba, esto que transcurría, en donde no podríamos detenernos, en donde las preguntas serían otro tipo de preguntas, pero que no tenían ese rasgo, esa característica filosófica, porque no se encontraba la esencia ahí, ¿no? La esencia estaba en el ámbito del ser, no en el ámbito del aparecer, ¿no? No podía preguntar yo por la esencia de esto que deviene. Había entonces, encontramos una escisión entre ser y tiempo, entre ser y aparecer. Precisamente se deja ver esto en varios momentos. Por ejemplo, el planteamiento de las categorías en Aristóteles, ¿no? La usía sería esa primerísima categoría que habla del ser, que nombra al ser, ¿no? Pero el cuándo, el tiempo, la categoría del tiempo, está
separada de la propia idea de ser. Entonces, ya desde Platón y Aristóteles y toda la apropiación que se hace posteriormente, que como sabemos está marcada por Platón de manera decisiva, se mantendría esta decisión, esta separación entre ser y tiempo. Y por otro lado, también nosotros lo expresamos en la vida cotidiana, esta escisión, esta separación entre ser y tiempo, cuando se exige vivir el presente y en donde se piensa en estas dimensiones temporales que el pasado ya no es, ¿no? Se dice el pasado ya no es, el futuro todavía no es. Yo en mis clases esto lo expreso de forma muy clara, de forma popular, con una canción de José José, ¿no? Ya lo pasado, pasado, ¿no? Ya lo que pasó, eso ha dejado de ser, no tiene ser. El futuro todavía no tiene ser. Entonces, lo único que quedaría en esta interpretación es vivir el presente, ¿no? Esa es la interpretación generalizada, en donde entonces también se plantea esta escisión entre ser y tiempo. Como sabemos, Heidegger viene de una tradición fenomenológica, ¿no? En la ocasión anterior ya señalamos o enfatizamos que Husserl le abrió los ojos en términos de un carácter metódico en la aprehensión de las cosas y por lo tanto en la posibilidad de tematizarlos como fenómenos, ¿no? Fenómeno no es lo inmediato, sino fenómeno es el aparecer desde sí de las cosas, ¿no? Y la posibilidad de esa aprehensión es lo que se constituye como fenomenología. Heidegger viene de esa tradición y el primer punto que está cuestionando precisamente en eso heredado es esta decisión entre ser y tiempo. Es decir, que la tradición filosófica haya mantenido esa decisión y haya buscado preguntar solamente por el ser, descuidando o haciendo a un lado lo que tiene carácter temporal. Desde esta perspectiva fenomenológica no se puede sostener eso. Precisamente si se trata de ir a las cosas mismas, si se trata de abordar los fenómenos como tales, no podemos entonces partir de la inmediatez de esa escisión, ¿no? Sino que tenemos que acercarnos y ver si eso realmente es así o si hay que tematizar de otra forma. Y entonces el punto central del título es pensar el ser en tanto tiempo. Es decir, pensar esta unión o esta copertenencia de ser y tiempo. El y lo señala también en otra de las lecciones, lo que indica es un desde el tiempo, pensar al ser desde el tiempo, pensar al ser respecto del tiempo, ¿no? Es importante señalar que estas lecciones de alguna manera pueden ampliar lo planteado, lo señalado en Ser y Tiempo. Cuando no se tenían las lecciones, cuando se tenía solamente el texto, pues todas las interpretaciones se apoyaban en él. Pero este texto, hay que indicarlo, está escrito de forma muy rápida, se basa en otros manuscritos y han quedado muchas cosas fuera, porque finalmente Heidegger estaba pensando en una segunda parte, ¿no? Muchas cosas que él está indicando ahí de forma rápida estaban pensadas en una ampliación de forma posterior. Por ejemplo, el único lugar que habla sobre la fenomenología es en el parágrafo 7 de Ser y Tiempo, ¿no? Cuando estaba pensado en otro momento ampliar esa posibilidad. Hay muchas cosas que están planteadas ahí en Ser y Tiempo y que están resumidas de algunas lecciones, ¿no? Por ejemplo, el análisis que hace al inicio sobre los elementos de la pregunta en la primera lección de Marburgo, que es el volumen 17 de la Santos Gabe, está, se explaya en ese ámbito. Aquí señala 3 elementos constitutivos de la pregunta. En esa lección, si no me equivoco, menciona como 12 elementos. Y hay muchísimas cuestiones que va trabajando en Ser y Tiempo en el manuscrito publicado y que ahora encontramos de forma
mucho más amplia y más detallada en las lecciones previas. Entonces hay muchos elementos que ahora podemos comprender a partir de esas lecciones. De esta manera, la publicación de la obra completa no es un asunto, digamos, secundario, sino que me parece que es importante para la comprensión de las obras centrales como es Ser y Tiempo o los aportes a la filosofía. Entonces, repito, en alguna de las lecciones, no recuerdo el punto, pero por ahí lo escribí en algún lugar, está señalado que ese I, más bien, intenta pensar esta copertenencia o esta correlación entre ser y tiempo. Es decir, pensar al ser en una dimensión temporal, es decir, pensar al ser respecto del aparecer, no en una escisión como lo hizo la metafísica occidental, no en un planteamiento escindido, ser y aparecer o ser y tiempo, sino ser precisamente desde el aparecer, ¿no? Eso va a ser uno de los objetivos centrales, y Heidegger lo plantea en términos de un replanteamiento de la pregunta por el sentido del ser, tal como lo indica en esto que está colocado como prólogo en la cita del sofista de Platón, en donde indica estas posibilidades o el objetivo, digamos, de pensar o repensar esta pregunta por el sentido del ser. Voy a leer este prólogo. Comienza, como sabemos, la cita en griego. La voy a brincar y pongo ya la traducción de Heidegger. Porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión ente. En cambio, nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía. Fin de la cita del sofista de Platón. ¿Tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la palabra ente? De ningún modo. Entonces es necesario plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser. ¿Nos hallamos hoy al menos perplejos por el hecho de que no comprendamos la expresión ser? De ningún modo. Entonces será necesario, por lo pronto, despertar nuevamente una comprensión para el sentido de esta pregunta. La elaboración concreta de la pregunta por el sentido del ser es el propósito del presente tratado. La interpretación del tiempo como horizonte de posibilidad para toda comprensión del ser en general es su meta provisional. La fijación de semejante meta, las investigaciones incluidas en aquel propósito y exigidas por él y el camino hacia ese fin necesitan de una aclaración introductoria. Esa es esa introducción que Heidegger coloca, estos 8 parágrafos iniciales. Después hay otra serie de parágrafos, pero como les decía, realmente inicia en el parágrafo 12 con el planteamiento en sentido estricto del estar en el mundo a partir del estar en como tal. Ese sería lo que él mismo señala como inicio real de Ser y Tiempo. Bien, entonces lo central es la elaboración de la pregunta por el sentido del ser y el tiempo como horizonte precisamente para la comprensión de esa pregunta. Si estamos planteando que el camino es un camino fenomenológico, no puede ser entonces una cuestión general, ¿no? Sino que Heidegger va delimitando en los primeros parágrafos ese camino y esa forma en la que se puede plantear la pregunta, ¿no? Es decir, si hay una pregunta, alguien o algo plantea esa pregunta. Ahí estaría en juego esta herencia de la fenomenología en términos de la intencionalidad, ¿no? Si hay un acto o una vivencia intencional, esa vivencia intencional está dirigida a algo de determinada forma, ¿no? Todo el análisis que Husserl en la quinta investigación lógica lleva a cabo en términos de la cualidad y la materia de la vivencia intencional. Y la cualidad remite precisamente al tipo de vivencia que se está llevando a cabo.
En el caso de Heidegger no va a hablar más de vivencias intencionales o de actos, como el caso de Husserl, sino de comportamientos, ¿no? Verhältnisse. Entonces, la pregunta o el preguntar sería un comportamiento, ¿no? En términos de Husserl sería una vivencia intencional, y por lo tanto tiene una serie de elementos que son los que Heidegger toma en su análisis al comienzo de Ser y Tiempo, en términos de ese estar dirigido de alguna manera, ¿no? Y en ese estar dirigido de la pregunta, habría entonces el ámbito de a quién se le pregunta y quién pregunta, ¿no? Sabemos que la respuesta a esto va a ser un término que causa muchos problemas, ¿no? Y que es Dasein, ¿no? Ya desde los primeros parágrafos está señalado. Vamos a hacer la referencia. Por ejemplo, en el parágrafo 2 dice que el preguntar quede esencialmente afectado por lo puesto en cuestión pertenece al sentido más propio de la pregunta por el ser. Pero esto no significa sino que el ente que posee el carácter del Dasein tiene una relación quizás incluso privilegiada con la pregunta misma por el ser. Entonces, bueno, voy a hacer otra referencia breve para poder aclarar esto. Al inicio del parágrafo 4, dice Heidegger, a este ente, es decir, al ente que pregunta y al que lleva a cabo el ejercicio de la ciencia, a este ente lo designamos con el término Dasein. Si la investigación científica no es el único ni el más inmediato de los posibles modos de ser de este ente. Por otra parte, el Dasein mismo se destaca frente a los demás entes. Entonces, estos dos puntos quisiera enfatizar. Este ente encargado de la pregunta, ¿no? El que pregunta por el sentido del ser, ¿no? Repito, no es una pregunta en el aire, no es una pregunta mágica, sino es una pregunta que se lleva a cabo en el preguntar. Y ese preguntar es ejercido por algo que es. Ese algo que es, Heidegger lo nombra Dasein, al ente que pregunta. Pero este ente se destaca, ¿no? Dice, frente a los demás entes, ¿no? Otros entes. Y en lo que acabamos de leer de forma previa, quizás no significa sino que el ente que posee el carácter de Dasein tiene una relación, quizás incluso privilegiada, con la pregunta misma por el ser, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con ese término? Sabemos, José Gauss lo tradujo como ser ahí, ¿no? Incluso la señora Picotti en algún momento le cuestiona a Rivera esa traducción porque esa es una traducción incorrecta, ¿no? Tendría que ser ahí ser, ¿no? Ahí ser sería la traducción adecuada de Dasein. El propio Heidegger fue consciente de esto y enfatizó la importancia de quizás o abrir la posibilidad de que este sentido que le está dando a Dasein pudiese no ser traducido, ¿no? Recordemos que una de las formas en las que se hace filosofía, ¿no? Es a partir de una resignificación de los términos que ya existen, ¿no? Eso lo vimos en el caso de Aristóteles de forma ejemplar.
emplea usía, ¿no? Como algo que ve en el término, ¿no? No es tampoco arbitrario, ¿no? Aristóteles detecta el uso de usía, ¿no? En términos de que era propiedad, era riqueza, ¿no? Terreno, ¿no? Casa, hacienda, y era precisamente eso lo que ligaba al ciudadano con la polis, ¿no? Era la forma más estrecha en la que se ligaba con la polis, excepto cuando había un proceso judicial, por ejemplo, ¿no? Pero si no se daba ese caso, era la manera intrínseca de estar ligado con la polis, porque finalmente es de carácter inamovible, por eso le llamamos inmueble, ¿no? Una casa, un terreno, es precisamente un inmueble, no se mueve, ¿no? Esto Aristóteles lo detecta, el uso que se le está dando, y le da precisamente un sentido filosófico central. Es decir, es la forma primera, privilegiada de hablar del ser. Bueno, ¿qué es lo que hace Heidegger con Dasein? Dasein lo utiliza también a partir de lo que dice el término, ¿no? Remite a ser, tiene que ver con ser, es sinónimo de Existenz en alemán prácticamente, en un sentido normal, cotidiano. El sentido de Dasein es un sentido de lo que es o lo que existe, ¿no? Más adelante aclararemos estas cuestiones y estos detalles. Pero de entrada estaría digamos, este carácter de sinónimo, ¿no? Heidegger va a hacer una diferencia, evidentemente, ¿no? Entre Dasein y existencia. Lo vamos a ver en un momento. Pero lo que yo decía es qué es lo que dice el término, ¿no? Dasein, y que efectivamente las traducciones de Gauss o la de Picotti remiten a lo que señalan las palabras, y es un poco como las traducciones que hicieron los latinos de los griegos, ¿no? Por ejemplo, categoría, ¿no? Con praedicatio, ¿no? Meteheim, ¿no? Con continuum, etcétera, ¿no? De esa manera también como da, ahí, sein, ser, ¿no? Pero yo decía, ¿qué quiere, qué señala el da? El ser, bueno, esto ya lo sabemos, con todo lo abierto que eso signifique esta cuestión de ser, pero aquí la clave quizás es entender el da y qué es lo que se está pensando en esta interpretación para poder tomar Heidegger este término para hacer referencia a un ente, ¿no? Que es precisamente el ente humano, de alguna forma, ¿no? De hecho, el término, por ejemplo, la primera traducción que hizo Corvan al francés fue réalité humaine, ¿no? O sea, realidad humana, ¿no? Tradujo, y eso fue uno de los grandes problemas en la recepción inicial de la obra de Heidegger en Francia, ¿no? Cuando tradujo esto como realidad humana, ¿no? Vamos a ver los problemas en otro momento, pero aquí lo importante es este ahí, ¿a qué se está refiriendo? Y este ahí efectivamente puede ser entendido en términos espaciales, ¿no? De forma inmediata, si hablamos de un ahí, aquí, allá, ¿no? Puede entenderse
en un sentido espacial, ¿no? Un prefijo que remita a una ubicación, a una localización, ¿no? Eso quizás puede entenderse con el ser ahí o ahí ser, ¿no? El ente que de alguna manera está ahí. Pero, claro, eso ubicaría o daría a entender que algo está presente. Y eso es el sentido inicial de existencia y Dasein en uso normal, en uso cotidiano, como era el uso que se le daba a usía en términos de propiedad o inmueble, ¿no? Ese es el sentido generalizado en términos de lo que está presente, ¿no? Algo que está ahí, es decir, el libro está ahí, ¿no? Está presente, está, es, ¿no? Pero una de las cuestiones importantes que hay que destacar y que es el sentido que no se ve en esta inmediatez es el carácter de apertura, ¿no? Es el carácter de abierto que tiene precisamente ese da en el término Dasein, ¿no? Y ese es el énfasis que Hayek quiere hacer, el carácter de apertura, ¿no? Carácter de abierto, apertura. Hay algunos ejemplos que damos cuando queremos entender esto. Por ejemplo, si en algún teatro se les pregunta a los niños, este es un ejemplo que pone uno de los comentaristas de Ser y Tiempo, se les pregunta en Teatro Guiñol, en Títeres, niños, ¿están ahí? ¿No? Claro, ese estar ahí no significa que estén ahí localizados ahí o aquí, sino evidentemente ya sabe el conductor del programa que ahí están presencialmente, ¿no? Pero eso no es lo importante, sino lo importante es si están listos para iniciar la función, ¿no? Ese niños están ahí va en ese sentido, están abiertos para iniciar la función y eso es lo que le daría sentido a la función, ¿no? No el hecho de estar presencialmente, ¿no? O si en alguna clase, ¿no? Decimos también eso. Es decir, están aquí, ¿no? Es decir, están aquí no remite a una cuestión presencial que pudiese asimilarse a cualquier cosa. Es decir, que el hecho de estar en algún lugar pudiese ser igual al estar de cualquier otra cosa, ¿no? Así como si el estar de esta taza en la mesa y mi estar en la silla tuviesen la misma categoría ontológica, ¿no? Esa es la cuestión que va a estar en juego y eso es por eso Heidegger dice esto no es lo mismo que estar con otros entes. Esa es la interpretación homogénea que hizo la tradición occidental, que es precisamente interpretar al ser a partir de la presencia. Y entonces yo estoy aquí, como está la taza, como está el libro, como está la lámpara, etc., ¿no? Pero eso no determina el carácter ontológico de lo que soy, de lo que es el ser humano, ¿no? Del ente que pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que lo determina? Y eso es lo que Heidegger está tratando de diferenciar y de buscar con este término. O sea, en qué medida no es la presencia lo que nos determina, sino otra cosa. Y inicialmente lo que él va a plantear es precisamente que es este carácter de abierto. Es decir, este estar ahí listos o abiertos precisamente para existir. Yo pongo otro ejemplo en uno de mis libros, que es el juego del lobo, ¿no? El juego del lobo, precisamente cuando los niños juegan, están en círculo, cantan, ¿no?
jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, pero si el lobo aparece, a todos nos comerá. Lobo, estás ahí. Y el niño que representa al lobo, que es el lobo, la pregunta es, lobo, ¿estás ahí? No es una pregunta en términos presenciales, porque digamos, lo podrían estar viendo, sino la pregunta es, ¿eres lobo? ¿No? Y el niño lobo es lobo cuando cumple, digamos, su ser lobo. Y por eso entonces el niño puede responder, no estoy comiendo, no estoy lavándome los dientes, no estoy durmiendo, etc. No es lobo. Cuando el niño lobo es cuando está determinado por su ferocidad, es decir, cuando está listo para ser lobo. Entonces ahí se podría decir, el lobo está ahí, ¿no? Es lobo. Es ese Dasein, ese ser o estar ahí, ser ahí. Es ese estar listo precisamente para existir. Y el asunto es estar abierto precisamente para existir. Es decir, este carácter de apertura es lo que se escondería en esta interpretación de Dasein, y que por eso yo estoy a favor de la propuesta de Rivera de no traducirlo, ¿no? Que pase más bien a la historia de la filosofía como uno de esos conceptos que tienen una determinación especial y que debe ser entendido a partir de esa característica especial, en donde entonces cualquier traducción pone en peligro el sentido que se le quiere dar, sentido originario, ¿no? Como precisamente esta cuestión de ser ahí. Es decir, si el Dasein es interpretado como algo que está presente, ya se erró por completa la interpretación, el sentido que Heidegger quiere dar a Dasein, ¿no? Eso es precisamente lo que no quiere hacer, precisamente en contra de lo que está señalando, se opone precisamente Dasein a un sentido del ente presencial, ¿no? Bueno, entonces para entender esta cuestión de Dasein, leeríamos un parrafito para entender esta apertura de la que está hablando, y con eso quizás cerraríamos este primer sentido, este primer acercamiento a ser y tiempo. En ese parágrafo 4 decíamos, a este ente lo designamos con el término Dasein. La investigación científica no es el único ni el más inmediato de los posibles modos de ser de este ente. Por otra parte, el Dasein mismo se destaca frente a los demás entes. El Dasein no es tan solo un ente que se presenta entre otros entes. Lo que lo caracteriza ónticamente es que a este ente le va en su ser este mismo ser. La constitución de ser del Dasein implica entonces que el Dasein tiene en su ser una relación de ser con su ser. Y esto significa a su vez que el Dasein se comprende en su ser de alguna manera y con algún grado de explicitud. Es propio de este ente el que con y por su ser, éste se encuentre abierto para él mismo. La comprensión de ser es ella misma una determinación de ser del Dasein. La peculiaridad óntica del Dasein consiste en que el Dasein es ontológico. Y un poquito más abajo, me salto un párrafo y dice, el ser mismo, con respecto al cual el Dasein se puede comportar de esta o aquella manera y con respecto al cual siempre se comporta de alguna determinada manera, lo llamamos existencia. Bien, yo creo que con eso tenemos suficientes elementos para tratar de aclarar lo que es Dasein y lo que es existencia, para entender precisamente el punto en torno a este ente que lleva a cabo la pregunta por el sentido del ser. Hay que tener en cuenta que lo que Heidegger está planteando es como objetivo es esta posibilidad de replantear la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Y como más adelante va a llamar, se trata de una ontología fundamental. Y por ello siempre va a estar enfatizando esto, que lo que realiza en esta obra es ontología, es una preocupación ontológica que no se limita o no se agota en interpretaciones parciales que fueron las que se hicieron de forma inmediata en la lectura de Ser y Tiempo.
como una antropología, ¿no? El primer sentido que tuvo fue una antropología filosófica, o existencialismo, como lo va a hacer de forma clara Sartre unos años después, ¿no? Entonces, esto es importante y Heidegger lo va a mantener siempre. Yo creo que si se entiende este sentido del Dasein y de la existencia, unidos precisamente al objetivo de replantear la pregunta por el ser, yo creo que se pueden, digamos, evitar ciertas lecturas parciales, ¿no? Bueno, entonces retomo esto. El Dasein no es solo un ente que se presenta entre otros entes. Eso es un punto central, ya lo había indicado. Es decir, es un ente privilegiado y de alguna manera este privilegio Heidegger lo está ubicando en el hecho de que tiene esta posibilidad de preguntar por el ser. Esa es una cuestión inicial, ¿no? Que quizás es en donde se hace transparente precisamente esta pregunta por el ser. Y más adelante también lo va a indicar Heidegger en términos de que quizás la filosofía y este hilo conductor que tiene la filosofía en torno a la pregunta por el ser es la forma más cercana al modo de ser de la vida misma, ¿no? Entonces el Dasein no es tan solo un ente que se presenta entre otros entes, vorkommen, no es algo que esté ahí precisamente presente. Lo que lo caracteriza ónticamente, es decir, en su estar siendo, en tanto ente, lo que le caracteriza en su estar siendo es que a este ente le va en su ser este mismo ser, ¿no? Entonces, le va en su ser, ¿no? A ver, lo checamos. Es la traducción que de alguna forma ya venía desde Gauss y también expresa Rivera, ¿no? Das es diesen Seienden in seinem Sein dieses Sein selbst geht, ¿no? Ese ¿no? Es lo que está traducido aquí como le va, ¿no? Y este sabemos, tiene que ver con una cuestión de se trata de, pero también tiene este carácter circular, ¿no? El de alguna manera indica que se trata de este ente, ¿no? Es decir, no le es indiferente su ser y a la vez tiene que arreglárselas con su ser, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, de alguna forma, le va su ser en su ser. Es decir, esto significa que, dice, la constitución de ser del Dasein implica entonces que el Dasein tiene en su ser una relación de ser con su ser, ¿no? Entonces, se trataría, le va en su ser, hablaríamos entonces de una relación, ¿no? Se trataría entonces una relación de ser, ¿no? Hay algo que está ahí en juego, ¿no? Me va mi ser, me importa mi ser, se trata de mi ser, en mi ser, ¿no? Hay entonces en el estar ya siendo, me va mi ser. ¿Cómo se entiende entonces esta relación? Lo que está señalando Heidegger en este párrafo es algo que va desglosando, ¿no? Se trata del mismo asunto, simplemente lo va desglosando. Es una relación de ser con su ser, ¿no? Entonces, la constitución, leo nuevamente, la constitución de ser del Dasein implica entonces que el Dasein tiene en su ser una relación de ser con su ser, ¿no? Entonces estaría en su ser con su ser, ¿no? Con su ser es lo que traduce un zu en alemán, ¿no?
Zu dieser Seinsverfassung des Daseins gehört aber dann, dass es in seinem Sein zu diesem Sein ein Seinsverhältnis hat, ¿no? Entonces, aquí hay un que señalábamos, se trata de su ser, circunda su ser, pero se trata de un zu, ¿no? Es decir, en su ser hay un zu que indica aquí Heidegger en alemán y que es difícil traducir. En el parágrafo 9 va a regresar nuevamente a esto. Y aquí yo indicaría dos cosas, dos sentidos que tiene este zu, ¿no? Un sentido de estar dirigido a y otro sentido de obligación. Estos dos sentidos me parece que resumen precisamente esta idea de relación que Heidegger está indicando, ¿no? Es decir, cómo se lleva a cabo esta relación de ser con mi ser, ¿no? O dirigido a mi ser. Este con su ser es un estar dirigido a, ¿no? Es este estar dirigido a, y en su ser un estar obligado a ser, ¿no? En este ya tener que ser, ¿no? En ese sentido de un tener que ser dirigido a su ser, ¿no? Este tener que ser es de alguna manera lo que se va a expresar con el ámbito de la facticidad, ¿no? Y que va a expresarse en el ámbito de los temples, ¿no? De los temples o estados afectivos, ¿no? Los temples de ánimo. Mientras que ese estar dirigido a su ser es lo que va a estar entendido como el ámbito de la comprensión, ¿no? El ámbito de la comprensión. De alguna manera va a ser una comprensión fáctica lo que va a estar en juego en esta relación de ser. Termino nuevamente esta revisión del párrafo. Dice, esto significa a su vez que el Dasein se comprende en su ser de alguna manera y con algún grado de explicitud. Es propio de este ente el que con y por su ser, éste se encuentre abierto para él mismo. Repito, son modificaciones. Acá habla con su ser, acá es por su ser, ¿no? Pero el asunto es que se trata de dos modos de apertura, ¿sí? Hace un momento señalábamos que el Dasein lo que expresa es estar abierto. Heidegger aquí lo que intenta señalar son esos modos de apertura, ¿no? Y son dos modos de apertura centrales los que van a estar en juego, el ámbito de la comprensión y el ámbito de la facticidad. En la comprensión estaríamos en el ámbito precisamente del, digamos, el primer conocimiento, ¿no? No de carácter teorético, sino precisamente de carácter circunspectivo, ¿no? Es eso que en donde se trata de mi ser, de mi estar siendo, ¿no? Y que conlleva, ahorita lo vamos a ver, al ámbito del estar en el mundo, ¿no? En donde precisamente en ese comprender, al estar dirigido a mi ser, ¿no? Se exige comprender precisamente eso en lo que estoy, ¿no? Y a la vez el no haber solicitado, el no haber pedido existir, sino el hecho de tener que ser. Ese hecho se expresa precisamente como factum y por lo tanto entonces como facticidad. Entonces, la facticidad entendida por Heidegger aquí precisamente como un modo de apertura, ¿no? Entonces estaría la comprensión y la facticidad como modos
de apertura. Aquí, por eso Heidegger va a enfatizar la comprensión del ser es ella misma una determinación de ser del Dasein, pero sería una comprensión fáctica, ¿no? Repito, Ser y Tiempo está escrito con rapidez, hay muchas cosas que a veces salta palabras, a veces enfatiza unas cosas, en otros momentos enfatiza otras, etc. Pero si entendemos la totalidad del sentido del texto y a la vez lo complementamos con las lecciones, tenemos entonces una visión mucho más clara de la propuesta de Heidegger. ¿Y qué tiene que ver la existencia con esto, ¿no? Dice, el ser mismo con respecto al cual el Dasein se puede comportar de esta o aquella manera y con respecto al cual siempre se comporta de alguna determinada manera, lo llamamos existencia. Existencia va a ser entonces el modo de ser del Dasein, ¿no? Entonces, decíamos hace un momento que Dasein y Existenz en alemán, cotidiano, serían sinónimos. Heidegger hace una diferencia, es decir, con Dasein va a hacer énfasis en este ente, pero en su diferencia con los otros entes, es decir, y esa diferencia está marcada por el modo de ser del ente, ¿no? En los otros casos, habría entonces un modo de ser que los hace aparecer de tal forma, ¿no? Por ejemplo, lo presente, ¿no? O el útil, ¿no? Ya hablaremos en otro momento precisamente sobre eso, marcaría entonces una diferencia respecto del Dasein. Es decir, el Dasein estaría marcado por este carácter de apertura. Y este carácter de apertura lo indica Heidegger precisamente con un modo propio que le corresponde al Dasein, que es la existencia, ¿no? Entonces, y existencia también elige ese término no para indicar la contraparte de esencia, como se llevó a cabo en gran parte de la tradición filosófica, en términos de precisamente marcar el hecho de que algo es a partir de su definición. Es decir, si la esencia estaba pensada como la definición, entonces el hecho de que existiera, de que fuese tal cual, ¿no? Esto no va a ser el caso, sino está pensado precisamente en términos de un estar fuera de, ¿no? Lo que estaría indicando entonces con existencia es el brotar o salir de algo, ¿no? Esos son los términos iniciales que tiene la palabra existencia cuando se comienza a ubicar precisamente como sinónimo de ser, ¿no? En términos de un brotar de algo. Entonces, aquí estaría la posibilidad de ser pensado como desde un fuera de sí, es decir, un salir, un aparecer, pero en donde sale de sí. Y ese salir de sí es precisamente el mundo, ¿no? Entonces, el Dasein, decir que el Dasein existe es indicar que el Dasein está pensado como una relación de ser, una mera relación de ser, y por lo tanto, vamos a decir así, sin contenido, ¿no? Esa es una de las cuestiones nucleares que deja ver aquí Heidegger. Si esto se llegara a pensar como la esencia del ser humano, no habría un qué en el fondo. No habría un sustento en términos de contenido, sino, como estamos viendo, es una mera relación de ser, ¿no? Es decir, se trata de entender a este ente a partir de un tener que ser dirigido a ese estar siendo en términos de comprensión. Pero al estar siendo, al estar comprendiendo, está determinado por su estar fuera de sí. Es decir, que no se puede quedar en sí mismo, no se puede quedar encerrado, vamos a ponerlo así, como pudiese ser una determinación de los entes cerrados de la tradición, de los entes presentes con un determinado contenido, sino que a ese ser relación de ser en términos de estar determinado por los modos de apertura que lo hacen ser estente, a la vez también tiene que estar fuera de sí, aparecer precisamente en el mundo. Y por eso entonces la estructura que va a marcar Heidegger, como decíamos, a partir del parágrafo 12, con todo el análisis fenomenológico que realiza, es precisamente como ser en el mundo, ¿no?
Y por lo tanto, esta idea de existencia es lo contrario a una idea de subjetividad o una idea de sujeto como algo cerrado, determinado desde sí por un ego cogito o por un alma o por una razón, etcétera, ¿no? Sino es más bien un estar fuera de sí en el mundo. Y por eso entonces Heidegger se va a oponer a estas interpretaciones en términos de existencialismo o de filosofía existencial. Porque paradójicamente, aunque el modo de ser sea la existencia, no puede ser el núcleo. No hay núcleo, sino precisamente la existencia lo que dice es que se tiene que estar en lo otro, se tiene que estar en el mundo. Y por lo tanto se tienen que entender también los modos de ser de los entes en el mundo, es decir, de lo presente y de los útiles. Y por lo tanto, para entender al Dasein, en tanto relación de ser como modos de apertura, se tiene que entender su modo de ser, que es la existencia, y ese modo de ser de la existencia lo que exige es entender eso en lo que estamos, es decir, entender los modos de ser de los entes que comparecen en el mundo, de lo que aparece en el mundo, y se debe entender entonces el mundo, ¿no? Se tiene que entender eso en lo que estamos, y por lo tanto eso va a constituir esta unidad de ser en el mundo, como punto de partida de ser y tiempo. Yo creo que con esto tenemos una introducción y en la siguiente sesión trataremos de pensar precisamente esa estructura de ser en el mundo. Bien, muchas gracias.